Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre el éxodo venezolano y para ello nos acompañan tres invitados. Está con nosotros Vanessa Novoa Jiménez, quien es periodista venezolana. Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Me gusta estar acá. Regresa nuevamente a nuestro panel Fernando Moreno Camacho, quien es especialista en marketing digital. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, es un gusto estar de vuelta. Y como cada lunes está con nosotros Ocelo Andrade, quien es analista económico y político. Muy buenas tardes, Gustavo, buenas tardes con todas las personas que nos escuchan. Bueno, ya estamos aquí en su programa La Píldora Roja. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. La fuga masiva de venezolanos que huyen de su nación para buscar oportunidades en otros países va camino de ser el mayor movimiento migratorio en toda la historia de Latinoamérica. En 2017 se estimó que había más de 4 millones de venezolanos viviendo fuera de su país. Y esto se debe a que desgraciadamente en ese país el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar una lata de atún. Hoy en La Píldora Roja conversamos sobre uno de los principales dilemas que al día de hoy enfrentan los países vecinos de Venezuela respecto al número de ciudadanos que buscan asilo, trabajo y mejores condiciones de vida. 7 de cada 100 venezolanos han abandonado su país desde el 2014, según los datos más recientes de la ONU. Países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile los han ido acogiendo con regularizaciones ordinarias o extraordinarias que les dan acceso a trabajar y a servicios básicos. Sin embargo, en los últimos tiempos se han empezado a imponer cada vez más limitaciones. ¿Qué consecuencias pueden tener estas restricciones para los miles de venezolanos que buscan salir de su país? Bueno, la principal consecuencia va a ser definitivamente que se va a incrementar la inmigración ilegal, porque estamos hablando de personas que se están yendo en condiciones bastante precarias, personas que se van por tierra, sin dinero, sin recursos, sin nada, y esas personas que están huyendo tan desesperadamente de una crisis humanitaria tan grave no se van a detener porque haya una limitación legal para entrar a otros países. Esto lo que va a hacer es incrementar la inmigración ilegal y va a haber más problemas para prestar apoyo a estas personas, para que estas personas puedan normalizarse, y va a generar una crisis tanto en Venezuela como en los países que los están recibiendo, porque el éxodo es masivo. Bueno, yo creo que colocar más barreras a la inmigración no es la forma correcta de manejar esta crisis. Yo creo que es importante analizar todo esto desde el punto de vista del migrante y veamos quién es el migrante. El migrante es una persona que no tenía en su plan de vida salir de Venezuela y llegar a otros países. Es una persona que se ha visto obligada a salir de su país para poder superar las dificultades que están viviendo, el hambre que sienten, la miseria, obviamente el desempleo. Entonces, como decía Vanessa, estas personas que se ven obligadas a salir de su país no se van a detener porque haya una barrera más o una barrera menos a la inmigración. En cambio, van a seguir haciéndolo. Pero también es bueno aclarar que de estas personas que migran, la gran mayoría no son personas que quieren parasitar o vivir de la asistencia estatal de algún otro país, sino que lo que quieren es hacer lo que hacían en Venezuela, que es conseguir un trabajo, poder producir, poder generar dinero, ahorrarlo y así tener una vida digna para ellos y para sus familias. Entonces yo creo que los gobiernos sudamericanos tienen que replantear cómo están manejando esta crisis migratoria, saber que los migrantes van a seguir llegando a sus países, así ellos lo restrinjan o no, y probablemente la mejor opción que tengan es dejarlos entrar a los países, obviamente registrarlos debidamente y luego, dependiendo de lo que ellos quieran, si el migrante se quiere quedar en el país, facilitar lo que es su regularización como ciudadano del país, y si lo que quieren es en cambio ir hacia otro país, facilitar su tránsito para que puedan llegar. Yo creo que esa sería la mejor manera de manejar esta crisis migratoria. Bueno, la verdad es que esto de controlar la migración siempre ha sido mala idea, ¿no? Tomando en consideración que la migración es componente de cambio, es componente de nuevas ideas. Las migraciones en realidad deberían ser vistas de manera positiva en torno a lo que afecta al crecimiento, a la prosperidad y el desarrollo de una nación. Sin embargo, en este caso lo que debemos mirar es que no vamos a poder parar una migración que tiene una causa y mientras la causa exista, las manifestaciones visibles y externas de ella
van a seguir presentes. Lo que yo querría más bien, y es algo que pretendo puntualizar más adelante durante el programa, es analizar las ventajas que tiene la migración sobre una sociedad y cómo esta impacta positivamente en el desarrollo de ella. Porque la verdad es que hay muchos mitos en torno a los temas migratorios y en este caso particular pues no son la excepción. El sistema de emisión de pasaportes en Venezuela no funciona y las mafias se alimentan de la crisis para vender este documento en montos que oscilan entre 700 y 5.500 dólares. Incluso en su último informe sobre Venezuela, Transparencia Internacional ha registrado múltiples casos de cobros ilegales de pasaportes desde enero de 2017. En tal escenario, ¿tiene sentido que se pida la presentación de un pasaporte para permitir la entrada de venezolanos al Ecuador? Y aquí abrimos el debate. Ese es un tema bastante amplio porque fíjate, desde hace más o menos como 2 años en Venezuela hay una crisis con los pasaportes que es bastante grave. Sencillamente la gente va a sacar su pasaporte y les dicen, mira, no hay material, los ponen en lista de espera y las personas le pagan a funcionarios del Estado montos exageradamente altos que no todo el mundo tiene para pagarlos para poder sacarse un pasaporte que es un documento de identidad consagrado en la Constitución de la República de Venezuela. Y esto es una política deliberada. El gobierno venezolano está imponiendo una política en la que les imponen a la gente lo que llamamos país por cárcel. No, la gente no tiene acceso a sus documentos de identidad más esenciales y esto lo hacen a propósito para que la gente no pueda salir de su país, para que la gente no pueda hacer los trámites legales que les corresponde hacer. Y si esto está afectando a los adultos, tenemos que tomar en cuenta también que en Venezuela hay un detalle importante, que es que incluso a los niños pequeños no les sacan el documento de identidad básico, que es la cédula de identidad, al menos hasta los 8 o 9 años de edad. Estamos hablando de niños menores de 10 años que en muchos casos no tienen ni siquiera su cédula de identidad. ¿Cuál es la condición de estos niños para emigrar? Niños que el mismo Estado les ha negado tradicionalmente su cédula de identidad, ahora también se les está negando el pasaporte, alegando que no hay material. ¿Cómo es la condición de estas personas? Porque son personas que inevitablemente van a seguir emigrando. Y hay 2 olas distintas de venezolanos. Se habló de una primera ola a comienzos del año 2002, más o menos, cuando hubo el paro petrolero, de personas que se iban con recursos, no había estallado la crisis como tal y se iban en buenas condiciones. Pero ahora estamos hablando de personas que literalmente están huyendo de un país donde se están muriendo de hambre, personas que están huyendo de la inseguridad, personas que están huyendo de una crisis que realmente se está volviendo insostenible en todos los niveles. Entonces, no le veo mucho sentido a solicitar un pasaporte porque básicamente es como una forma bonita de decir, mira, los venezolanos no van a poder entrar o van a poder entrar los menos posibles porque las condiciones en Venezuela para sacarse un pasaporte no son las mismas que en un país normal. Estamos hablando de un régimen comunista y de un país que está pasando por la crisis humanitaria y económica más grave de su historia. Sí, como dice Vanessa, para agregar un poco ahí, o sea, desde el punto de vista humanitario, yo creo que fue una decisión muy errada del gobierno ecuatoriano, precisamente de la Cancillería, de imponer este requisito, más aún cuando lo hicieron sin ningún tipo de periodo de preparación ni nada, simplemente se anunció y habían personas que incluso ya habían salido de Venezuela hace semanas con la idea de venir a Ecuador o de pasar a Perú y de repente impusieron un requisito que para mí la verdad es inhumano en las condiciones que se están viniendo porque obviamente lo que virtualmente estás haciendo es prohibir que entren venezolanos porque casi ninguno puede sacar un pasaporte. Luego aparentemente en los últimos días ya la Defensoría del Pueblo ecuatoriano tomó medidas al respecto para dejar sin efecto esta restricción y los venezolanos ya pueden entrar nuevamente solo con su documento de identidad. Yo creo que esta última decisión es la correcta. Entiendo que le dieron un plazo de 45 días a la Cancillería para armar al menos un plan si es que tienen la idea de volver a imponer esta restricción del pasaporte, pero para ser honesto yo creo que lo mejor que pueden hacer es no volver a intentarlo, o sea, no volver a pedir pasaporte como requisito para la entrada de venezolanos. También tenemos que considerar que, por ejemplo, desde enero a julio han entrado alrededor de 450,000 venezolanos, que es una cifra bastante alta, pero también si analizamos, así como han entrado 450,000, han habido como 350,000 o 350,000
275.000 que han salido del país también. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que pasa por Ecuador en verdad no es para quedarse acá, sino que el mayor porcentaje pasan hacia Perú. En ese sentido, yo creo que no es adecuado pedirles pasaporte, más bien lo que deben hacer es dejarlos entrar, registrarlos con su cédula de identidad, y es más, los que digan que quieren pasar hacia Perú, que hagan como están haciendo ahora el gobierno, poniendo buses o facilitando de cualquier forma el tránsito de esas personas, más no bloqueándolo y no alentando este tipo de migración ilegal que yo creo que profundiza el problema. Bueno, acá en el Ecuador nosotros también vivimos una migración importante en el año 99 cuando hubo el tema del feriado bancario, cuando hubo la crisis por la que atravesó el Ecuador. Así que los ecuatorianos ya vivimos esa migración, ya vivimos lo que es la desesperación de un padre de familia, de una persona que tiene hijos, la migración, el dolor que hay en el momento en que unos padres ven irse a su hijo a un país diferente, ¿ya? Muchos ecuatorianos abandonaron nuestro país y se fueron a España, se fueron a Italia, se fueron a Estados Unidos. Así que, y en ese momento, ¿qué esperaban esos padres? ¿Qué esperaban los ecuatorianos de esos países que acogieron a nuestros familiares o a nuestros hermanos ecuatorianos? Pues esperaban que los acojan bien, ¿no? Porque ese es el sueño de todo, o sea, de todo padre cuando tiene el dolor de ver a su hijo irse, pues de que al menos lejos de su hogar encuentre un ambiente adecuado, donde haya las oportunidades que no encontró en su país, donde surja un nuevo escenario, donde digámoslo así, con relativamente poco tiempo vuelva a haber una reunificación. Y si nosotros los ecuatorianos pedíamos que nos traten bien en España, o que nos traten bien en Italia, o que nos traten bien en Estados Unidos, y todos tenemos algún familiar en Estados Unidos o en España, y siempre hemos querido que su situación migratoria sea lo más tranquila posible, que no los persigan, que tengan oportunidades en una sociedad diferente, pues lo mismo tenemos que nosotros pedir ahora, ser consecuentes, porque claro, cuando es a mí, vamos, que nos ayuden, y ahora por el prójimo, llegó el momento de darle la mano a los venezolanos, porque la verdad es que ellos son víctimas de este sistema totalitario llamado socialismo del siglo XXI, y no cabe de ninguna manera verlos con recelo. Ellos son personas que necesitan ayuda, y la verdad es que de eso debería caracterizarse el ecuatoriano, de abrir los brazos para estos seres humanos que lo único que están buscando es una oportunidad como cualquier otro, para salir adelante, para ganarse su espacio, para hacerle frente a la vida, y de repente para reunir unos dólares con los cuales o enviar a sus padres, o enviar a sus hijos, o enviar a su esposa, o por último hacer el dinero suficiente para volver en algún momento, ¿no? Hay algo aquí que hay que tomar en cuenta, y es que de acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, al menos hasta finales de mayo de este año se hablaba de 170.169 solicitudes de asilo por parte de venezolanos que migran en Latinoamérica, y un crecimiento exponencial de la diáspora en hasta más de 900%, de acuerdo con la OIM. Y realmente esta alza no es casualidad. La crisis en Venezuela se ha ido recrudeciendo con el pasar de los meses. Recientemente el régimen venezolano aprobó una serie de medidas económicas que, lejos de solucionar la crisis, lo que hacen es profundizarla, y pareciera que deliberadamente, porque el Estado sigue incrementando su poder sobre la empresa privada, sigue incrementando el control sobre los individuos, y eso ha hecho que muchísimas personas pues sencillamente no vean ya a Venezuela como una opción de vida. Lo vimos el día después de que se tomaran estas medidas económicas, un incremento salarial exponencial de más de 5.600%. Muchas empresas al día siguiente ya estaban cerrando la Santa María, haciendo remarcajes, pasando los productos, las facturas, sacándolos del inventario, y muchísimas personas ese mismo día después decidieron irse del país. Entonces hay que pensar qué situación tan terrible puede llevar a una persona a abandonarlo todo, absolutamente todo, para irse por tierra a pasar trabajo, a vivir de las peores condiciones para buscar un futuro mejor fuera de sus fronteras. Es una situación bastante desesperada, y yo en el aeropuerto, justamente siempre que vengo para acá, me consigo con ecuatorianos que casualmente se vienen regresando de Venezuela, y son personas que en algún momento, en los años 90, cuando Ecuador estaba en crisis, vinieron para mi país buscando apoyo, buscando asilo, y lo consiguieron. Y son personas que ahora están regresando a Ecuador porque ven que en Venezuela ya no están las condiciones que alguna vez los recibieron. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque más allá de lo que podamos hablar aquí de cifras o de lo que sea, hay un componente humanitario bastante importante. Estamos hablando de un país donde
han brotado epidemias de todo tipo, un país donde el dinero se devalúa 2 y hasta 3 veces por día, la inflación más alta del mundo, un país donde ya muchísimas personas ni siquiera pueden vivir porque no tienen dinero ni siquiera para comprar lo básico, y aunque lo tienen, no lo consiguen porque Venezuela vive una crisis de escasez que se ha ido agravando exponencialmente año tras año, más o menos desde 2013 o incluso un poco antes. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Sí, concuerdo totalmente con eso. Y bueno, además del problema que hay, la crisis humanitaria, yo creo que hay que ir también a la causa de ese problema, porque obviamente esto no es resultado de un grupo de personas pensando en simplemente buscar un estándar de vida un poco más alto, sino que en realidad hay hambre, hay desolación en Venezuela, hay desempleo, hay epidemias. Entonces tenemos que ir a ver la causa si queremos solucionar este problema a largo plazo, y la causa obviamente es el socialismo que hoy existe en Venezuela, un socialismo completo, real, en el cual el gobierno tiene control casi completo sobre la economía, donde hay digamos, expropiaciones de la propiedad privada de las empresas, donde hay controles de precio muy profundos, donde hay salarios mínimos que se suben a cada momento, donde hay represión contra la población, donde no se respetan los derechos humanos más básicos. Entonces, está bien tomar ahora medidas para solucionar el problema de corto plazo, que es la inmigración masiva, pero yo creo que no debemos olvidar el problema más importante y de largo plazo, que es acabar con el régimen totalitario que está en Venezuela. Y para esto, ellos no lo pueden hacer solos. Obviamente necesitan el apoyo internacional de organismos multilaterales, la OEA y también los gobiernos individuales de cada país, que sigan presionando al gobierno venezolano con sanciones y con otras medidas para que eventualmente el problema de fondo se solucione. Claro, ahora que en el fragor del debate se habla de la conveniencia o no conveniencia de venezolanos en el Ecuador, pues lo que deberían hacer los ecuatorianos es exigirle al gobierno vigente en este momento de que haga una declaración seria con respecto a la dictadura que están viviendo en Venezuela, porque no puede ser que con tibiezas, con virar la cara, con no manifestarse ni decir algo concreto, pues sigamos siendo, o este gobierno se convierta en un cómplice de esta dictadura que está viviendo Venezuela, que está afrontando Venezuela, solo porque en el fondo también este gobierno, quiéralo o no, declara ser socialista, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ese tipo de cosas terminen. La verdad es que también debemos analizar lo conveniente de la migración, y cuando nosotros hablamos de la conveniencia, ojo con lo siguiente, pues ¿qué es lo que viene? Vienen nuevas ideas, viene nueva comida, viene gente que viene a competir, y cuando la competencia, y todo el mundo lo sabe, cuando aumenta la competencia mejora el servicio, mejora el bien que se está ofreciendo, hay más gama de oportunidades para la persona que es consumidora. ¿Y qué quiere decir en este momento? De que nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense que venga, y esto tal vez no le guste a los ingenieros locales o a los arquitectos locales, pero imagínense que venga un ingeniero venezolano y un arquitecto venezolano y dicen, bueno, pues yo podría hacer esa casa que usted desea, y listo, traen nuevos modelos, pues han vivido en una sociedad diferente, traen nuevas ideas que al final terminan acoplándose a las ideas de los ecuatorianos, o que terminan incorporándose en el menú de cosas que nosotros hacemos. Ya hoy por hoy ya observamos bastante comida venezolana, la verdad, en el Ecuador, y eso es algo que no existía, y enhorabuena que ahora existe, porque la variedad es algo simpático, es algo que es bastante útil, y más allá, y vienen a mejorar la raza también, eso es, te digo, y esto acá, la verdad parece cómico, pero está bastante bien. Tú ves que hay mejor elemento ahora por la ciudad de Guayaquil y el país, así que de una u otra forma la cosa cambia y mejora. Y sí, o sea, hablando un poco sobre lo que decías del servicio, o sea, algo que he podido notar es que las personas que vienen al Ecuador a trabajar lo hacen con la mejor actitud del mundo. Pasa mucho que cuando recibimos servicio en algún restaurante, algún establecimiento de alguien nacional, tal vez no tiene la misma motivación que tienen otros y el servicio no es tan bueno, pero cuando alguien quiere salir de la crisis, viene de un lugar que es un infierno y llega a un paraíso, como algunos venezolanos sienten que es el Ecuador, llegan acá y tienen todo el ánimo y toda la motivación para dar lo mejor de sí en cada servicio que ellos están desempeñando, ¿no? Entonces yo creo que esa competencia de la que hablaba Joselo es muy buena, ¿no? Entonces los establecimientos nacionales que tal vez utilizan modelos ya un poco antiguos en cuanto a servicio al cliente van a tener que mejorar y adaptarse a esta nueva competencia. Así que concuerdo en que la llegada de venezolanos no es algo
de lo que nos tengamos que preocupar, sino más bien alegrar, porque traen muchos componentes que Claro. son buenos para... Y una pastilla más, o sea, la gente está pensando de que el trabajo es como una cantidad que se puede acabar, es como decir, mira, ve, hay 10 unidades de esto y la verdad es que ya éramos muchos y ahora vienen más. En realidad una persona cuando migra, consume, alquila, se viste, se entretiene, se traslada, utiliza transporte, va por la calle, come, o sea, en esta ciudad da la vuelta. Está creando riqueza. Después de un tiempo comienza a ir más al cine, o sea, una vez que se asienta. La persona que busca trabajo luego utiliza ese dinero y lo utiliza en parte de la economía. O sea, la idea es tener un techo, ¿no? Entonces tienes que alquilar. La idea es que todos los días comes, así que igual terminas moviendo los restaurantes de la ciudad, de la ciudad o del país. Tarde o temprano te terminarán comprando algo más de ropa, de zapatos, o sea, son consumidores de los bienes que nosotros hacemos, pues. Entonces no es solamente de fijarse en una especie de plaza de trabajo que además día a día crece, ¿eh? Día a día crece, y cuando viene y se incorpora más gente a la sociedad, crece más la torta, no se achica. Eso es importante porque siempre digo que hay que dejar ese mito de valorar a las personas de acuerdo con sus nacionalidades, de acuerdo con su color de piel, de acuerdo con su religión. Hay que comenzar a valorar el componente humano más grande que tiene un individuo, que son sus capacidades, que es su capacidad de generar riqueza, su capacidad de producir, y eso lo tenemos todos, independientemente de las condiciones en las cuales se venga una persona de Venezuela. Esa persona indudablemente viene a otro país a trabajar, y el trabajo siempre genera riqueza. Como bien dices, lo que se hace es agrandar la torta, y en definitiva los países que acogen inmigrantes, los países que permiten que lleguen otras personas a trabajar, a producir, a tener nuevas ideas, terminan creciendo en cultura, terminan creciendo en riqueza, y bueno, básicamente en gran parte de eso está construido Latinoamérica, de inmigrantes, de multiculturalismo, de personas que de un modo u otro, pues independientemente de su origen, se terminaron en un sitio común, pues generando trabajo y generando oportunidades. Y si queremos atacar la causa del problema, como bien se mencionaba antes, tenemos que entender que la causa de todo este éxodo venezolano es un régimen socialista, y hay que decirlo, una dictadura totalitaria que ha atacado sistemáticamente entre socialismo los y derechos. dictadura totalitaria yo no veo ninguna diferencia, No así veo que diferencia la tampoco. aclaración casi está de más. Sí, totalmente. Básicamente, bueno, todo socialismo conduce, cuando se le lleva sus últimas consecuencias, a una dictadura. En Venezuela lo estamos viviendo, y justamente por eso se necesita con urgencia que los gobiernos de la región tomen una posición firme respecto al régimen de Nicolás Maduro. No puede haber más voces cómplices con el régimen de Venezuela, porque eso es ser cómplices de torturas, eso es ser cómplices de asesinatos, de desapariciones forzosas y de una política que sistemáticamente ha matado de hambre a muchas personas, ha hecho que muchas personas mueran de enfermedades, ha causado una gran tragedia. Y anteriormente en Ecuador veíamos una política de total respaldo, ¿no? Como la que todavía prevalece en Bolivia por parte del régimen de Rafael Correa. Actualmente tenemos otro gobierno que más bien ha tratado de mantenerse neutral, y yo digo que Ecuador debería seguir avanzando en este punto. No se puede ser neutrales con lo que está mal. No se puede ser neutral ante un régimen que viola los derechos humanos. Hay que ser siempre amigos de la libertad, y hay que pronunciarse con fuerza y con contundencia siempre, cada vez que un régimen en nuestra región o fuera de ella viola los derechos humanos, y sobre todo cuando se trata de un país que prácticamente es vecino, como lo es Venezuela. Ecuador debe pronunciarse más fuerte sobre Bueno, lo la que verdad- De hecho, si me permite, Sí. Joselo, a mí me da la impresión de que en el gobierno ecuatoriano, en la alta dirección, la cúpula ministerial, hay ciertos actores que se hacen eco de un discurso xenófobo, en lugar de apropiarse de un discurso de condenar realmente lo que es la dictadura venezolana. Es decir, hay todavía voces, mentes en los ministerios, en los despachos ministeriales de este país, que ven con malos ojos la llegada de venezolanos, que ven con malos ojos, que están buscando, digamos, promover medidas que impidan su ingreso. Bueno, efectivamente, para esto y para todos los demás casos, el tema de la libertad trae aparejado prosperidad. En Venezuela desde hace rato que desapareció la libertad, y tenemos que ayudar a que la encuentren.
Y también solamente como última cosa, porque estamos terminando el programa, y que personas como la vicepresidente dejen de decir cosas absurdas, pues respaldando la dictadura totalitaria del gobierno bolivariano socialista de Maduro. Bueno. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la iniciativa de ciertos políticos ecuatorianos, pero también de otros países latinoamericanos, de exigirles el pasaporte a los venezolanos es una actitud cínica y absolutamente reprochable. Las dificultades para obtener este documento en Venezuela son casi insalvables para quienes aún no han marchado, desde el elevadísimo precio en el mercado negro hasta la falta de papel para imprimirlo. Desde este espacio invitamos a las autoridades ecuatorianas a no volver a considerar esta medida. Venezuela se está muriendo de hambre y necesita todo nuestro apoyo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P.